va a identificar claramente a la laringe, donde estamos observando las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? En ese sentido. Ahora bien, veremos que en la parte posterior empezamos a identificar a una estructura que se llama esófago, ¿ve? Que está en la parte posterior. En la parte anterior se va a continuar con la tráquea. Identificamos los anillos traqueales, los ligamentos traqueales que van a unir estos anillos y van a descender e ingresar al mediastino superior. En ese punto, en el ángulo de Lewis y torácica 4, esta tráquea se divide en dos bronquios principales. En el bronquio principal derecho, en el bronquio principal izquierdo, y vean las características de los bronquios. El derecho es más ancho y el izquierdo es mucho más delgado y está horizontalizado. Entonces, en la posición anatómica vamos a encontrar esta posición. Casi siempre en aquellos niños o personas adultas que juegan con objetos extraños en la boca, pueden inmediatamente introducir por una broncoaspiración y llegar inmediatamente al bronquio principal derecho. Entonces, la mayor parte de las veces, pues en una endoscopía de la tráquea, pues inmediatamente podemos ingresar al bronquio y el derecho es lo primero que deberemos buscar, ¿ya? Ok. Vamos a tener en cuenta que esta estructura que vamos a encontrar acá se llama carina, ¿verdad? La carina representa la bifurcación de la tráquea a ese nivel en el bronquio principal derecho e izquierdo. A partir de ese punto identificamos a los bronquios lobares, que los habíamos visto en la parte superficial. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. En el lado izquierdo vamos a ver que este bronquio se divide en un bronquio lobar superior, en un bronquio lobar inferior. Solamente dos bronquios importantes en el lado izquierdo. Ya en los pulmones nosotros deberemos identificar al pulmón derecho, al pulmón izquierdo inmediatamente. Aquí está con un poco de la tráquea, los bronquios. Entonces, inmediatamente colocamos en la posición anatómica, ¿no? Son de dos pacientes diferentes. Este fumaba más que este, ¿no? Por eso la coloración completamente oscura. Posición anatómica no es esta la posición es la misma que tiene el cuerpo y vamos a identificar a pulmones en este sentido, casi apoyados en la parte posterior de los pulmones. Empecemos el estudio con el pulmón derecho. Lo voy a poner en esta posición para facilitar la explicación. Segundo pilar, pues vamos a utilizar los planos para identificar la parte derecha, que viene siendo la cara lateral, que se va a llamar cara costal, porque está relacionada con las costillas, con la primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava costilla. La parte medial está relacionada con la cara mediastínica, así se va a llamar porque es límite lateral del mediastino. Esta cara es importante porque nosotros vamos a poder identificar el hilio pulmonar. Entonces, el hilio pulmonar envuelto por el manguito pleural, manguito como la manga de la mano, manguito pleural, y reforzado por el ligamento pulmonar. Significa que nosotros deberemos identificar en primera instancia, vamos a tocar lo que tiene cartílago, es pues bronquio principal derecho, y vamos a entender que el bronquio puede dividirse en tres bronquios antes de ingresar al hilio o después de ingresar al hilio. No hay ningún problema en ese sentido, pero deberemos saber que se va a dividir en tres bronquios lobares. Deberemos identificar una arteria pulmonar, ¿verdad? La arteria pulmonar, que es rama del tronco pulmonar, y el tronco pulmonar pues nace en el ventrículo derecho. Deberá inmediatamente ingresar por el hilio y también puede segmentarse antes o puede segmentarse después. Pero la idea es que va segmentándose hasta llegar a la región más alejada del corazón y formar los capilares. Vamos a identificar dos venas que están retornando al atrio izquierdo. Entonces vamos a identificar a la vena pulmonar derecha inferior y a la vena pulmonar, puede ser esta, derecha superior. Igual, de la misma forma, podemos encontrar más venas, pero al mismo tiempo
pueden unirse antes o pueden unirse después. A todo esto identificamos también los vasos linfáticos, que ya hemos hablado de un sistema inmunológico muy importante, que se unen al conducto torácico. Vamos a identificar también al nervio frénico en la parte anterior, una estructura fundamental que está por delante del ilio, al nervio frénico, que va a ir a inervar el músculo diafragma en la parte derecha e izquierda, y en la parte posterior identificamos la relación que tiene con el nervio vago. Y el nervio vago comienza su inervación en la lengua, continúa su inervación con el pulmón derecho, con el pulmón izquierdo, con el corazón, con el hígado, con el estómago, con el vaso, con el riñón derecho, con el intestino delgado y con el intestino grueso. Esta cara también es importante porque nosotros vamos a poder identificar las impresiones cardíacas en este caso. Impresión del atrio derecho, por lo tanto vamos a encontrar una impresión de la vena cava superior, impresión de la vena cava inferior. Hemos dicho que la vena cava superior también está formada por la vena ácigos. Entonces identificamos el callado de la vena ácigos, que está como abrazando, callado, pues otro arco a ese nivel, al ilio pulmonar. Vamos a encontrar también la impresión de la primera costilla en esta cara, la impresión de la tráquea en la parte anterior y la impresión del esófago en la parte posterior. Entonces estas impresiones son las más importantes que vamos a encontrar en la cara mediastínica, y eso significa que si un paciente tiene una neumonía como este paciente, vean los focos neumónicos, o vamos a encontrar tuberculosis, o vamos a encontrar alguna inflamación, una bronquitis, pues podrán afectar inmediatamente a través del pericardio, ¿no? Pues a el atrio derecho, y podríamos encontrar algunas alteraciones en el electrocardiograma. Entonces el plano medio, importante y fundamental. El plano coronal. El plano coronal nos muestra el borde anterior del pulmón derecho. Entonces, borde, identificamos el borde anterior. ¿Ya? Un borde anterior. Vamos a identificar un borde posterior. Este no es el borde posterior, por si acaso. Este es el borde posterior. Esto sigue siendo cara lateral o costal. Entonces, importante ese detalle. El plano transverso del pulmón derecho nos ayuda a identificar el ápice, el vértice del pulmón, y nos ayuda a identificar la cara diafragmática o base pulmonar, y también el borde inferior del pulmón derecho. Entonces, un borde inferior importante a este nivel. Lo que deberemos saber también es la segmentación pulmonar. Entonces, la segmentación pulmonar se los voy a detallar en los resúmenes con mayor claridad, pero vamos adelantando para que ustedes vayan conociendo cómo estos bronquios segmentarios van a estar relacionadas con cada una de las cada uno de los lóbulos. Eso significa que vamos a encontrar 4 pilares del lóbulo superior, 4 pilares del lóbulo medio y 4 pilares del lóbulo inferior. Entonces, vamos a ver el plano medio, el plano coronal y el plano transverso. Eso significa que vamos a encontrar un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario posterior y un bronquio segmentario anterior. Vamos a identificar un bronquio segmentario medio, un bronquio segmentario lateral en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior un bronquio segmentario superior, un bronquio segmentario basal posterior, un bronquio segmentario basal lateral, un bronquio segmentario basal anterior y un bronquio segmentario basal medial. Si se han dado cuenta, estoy utilizando el segundo pilar para orientarme en los bronquios segmentarios, ¿ya? Pero de la misma forma, prefiero que entrenen primero en dibujo y luego lo apliquen a la parte anatómica. Así es más sencillo.
Eso significa que esto nos va a servir a nosotros cuando vayamos a explorar pulmones, porque ya vamos a pensar en estos bronquios segmentarios y podremos dar un diagnóstico más real y mandar al neumólogo para que este paciente pues pueda inmediatamente solucionar su problema. Estamos ganando tiempo. Doctor, ¿dónde hace la traqueotomía? Sobre la escotadura yugular. Ok, vamos. Obviamente no más arriba, por si acaso, veo la glándula tiroides, ¿no? Pulmón izquierdo, de la misma forma. Primer pilar, posición anatómica. Segundo pilar, plano medio, plano coronal, plano transverso. Entonces va a tener las mismas características, ¿verdad? Una cara lateral o costal, relacionado con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava costilla. Vamos a identificar una cara mediastínica o medial que estará relacionado con el hilo pulmonar. Este hilo pulmonar izquierdo estará relacionado con el manguito pleural, el ligamento pulmonar, y vamos a observar claramente, acá se ve mejor, ¿no?, a un bronquio principal izquierdo. Vamos a identificar claramente a una arteria pulmonar, a una vena pulmonar izquierda superior y a una vena pulmonar izquierda inferior. Aquí se ve claro. Vena pulmonar izquierda superior, vena pulmonar izquierda inferior, arteria pulmonar y bronquio principal. También de la misma forma encontramos vasos linfáticos que están relacionados con el sistema inmunológico. Vamos a identificar claramente también al nervio frénico en la parte anterior que va hacia la región diafragmática izquierda, al vago que también irá a las regiones que hemos mencionado y en determinado momento también estará reforzado por este manguito pleural. Las impresiones de la cara mediastínica pues son de acuerdo a las estructuras que vamos a ir encontrando como relaciones. Encontramos la fosa cardíaca, en este caso la impresión cardíaca izquierda. Entonces estaremos relacionando esta estructura que es el ventrículo izquierdo. Vamos a identificar impresión de la aorta ascendente, impresión del arco aórtico, impresión de la aorta descendente, ¿verdad? Vean cómo se va marcando, solamente imaginamos. Impresión de la primera costilla, impresión de la tráquea en la parte anterior, impresión del esófago en la parte posterior. De la misma forma, el plano coronal nos ayuda a identificar el borde anterior, donde nosotros vamos a marcar la escotadura cardíaca, escotadura cardíaca y la língula, ¿ya? La língula del pulmón izquierdo. Este es el que habla mucho, por eso tiene lengua. No, mentira. Se van a acordar de língula. Lengua. Y el borde posterior. El borde posterior. El plano transverso nos ayuda a identificar el ápice pulmonar y vamos a identificar inmediatamente la base pulmonar izquierda, ¿no? Y el borde inferior del pulmón izquierdo. Wow, aguanta el pulmón esa mosca. Una mutación ya debe ser eso. Ok, listo. Entonces así vamos a identificar también los bronquios segmentarios, ¿no? El apical, el bronquio segmentario posterior, el bronquio segmentario anterior, el bronquio segmentario lateral, podría ser el bronquio segmentario lingular, el bronquio segmentario superior, el bronquio segmentario basal inferior, basal posterior, el bronquio segmentario basal lateral, el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal medial. Entonces es así como vamos a identificar estos bronquios segmentarios para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Pero se los estoy haciendo unos dibujos para que ustedes entrenen de una forma más adecuada antes de identificar en los pulmones. Muy bien, fin de la tercera prueba y fin del reconocimiento, ¿no? Entonces, en la siguiente clase comenzamos con las evaluaciones. Gracias por su atención. La primera es... Ah, no, ese es el hueso hioides, ¿no es? Sí. Hasta mayor, hasta menor, derecho, hasta menor, hasta mayor,
cuerdas vocales derecha, izquierda, las verdaderas, el esófago en la parte posterior, y acá debería estar el cuerpo del hueso hioides, ¿no? Y se continúa con parte de la laringe y la tráquea inmediatamente. Saquen los alfileres.